cultivo del olivo, primera parte. Nos desplazamos al paraje natural del desierto de la Taberna, en el campo almeriense de España, y nos pusimos en contacto con la empresa Olivar del Desierto, para conocer cómo realizan todo el proceso de producción del aceite Castillo de Tabernas. Su nombre es debido al castillo que se encuentra en esta localidad, que fue construido hacia el siglo XI. En ese castillo, los reyes católicos permanecieron 3 días en la última conquista en la península ibérica. Aquí firmaron el histórico documento en el que se formalizó la entrega de la ciudad de Almería por el zagal. Los olivos están situados en la zona de Europa que goza de más horas de sol al año, es decir, que cumple el dicho de las 3 S, sobre el buen aceite, clima seco, buen suelo y sol. El primer proceso que realizó la empresa fue el de replanteo y apertura de hoyos para los olivos. El replanteo consiste en señalar la posición de los árboles en el campo, de modo que se produzcan los marcos elegidos. El hoyo se puede hacer con palas retroexcavadoras, que deben de ir equipadas con excavadoras de pequeño tamaño, y si esto no es posible debe ser rellenado parcialmente el hoyo, de modo que el operario al plantar tenga que mover un pequeño volumen de tierra. La planta de olivo debe haberse formado en el vivero en un solo eje, eliminando las brotaciones bajas, y en caso contrario el agricultor realizará dichos cortes en el momento de la plantación. Al plantar es necesario aprisionar bien la tierra para eliminar bolsas de aire y lograr un contacto eficaz entre el terreno de asiento y el cepellón de la planta de vivero, teniendo cuidado de no pisar encima del cepellón para no romper las raíces. Posteriormente, y para mantener el tronco en posición vertical, es necesario colocar un tutor que debe ser lo suficientemente fuerte como para impedir durante los 2 primeros años que el tronco se mueva, por efecto de los vientos y del peso de su propia copa. Seguidamente se realizó la instalación de riego por goteo mediante la colocación de goteras autocompensantes para que a cada olivo le llegue la cantidad de agua exacta establecida. La empresa dispone también de un moderno cabezal de riego con depósitos para almacenar los abonos, sistemas de inyección y diferentes tipos de filtros para evitar la obturación de las goteras autocompensantes. El 80% de la oliva aproximadamente corresponden a la variedad picual, la cual es muy apreciada por su precoz entrada en la producción, alta productividad, rendimiento graso elevado y facilidad de cultivo. Debe su nombre al pequeño pico que se observa claramente en un extremo del fruto. La finca cuenta con unos 100.000 olivos, están en un marco de plantación de 7 por 7 metros y cuenta con una superficie aproximada de 500 hectáreas. La zona está en una vaguada rodeada por 3 sierras: Sierra de la Milla, Sierra de los Filabres y Sierra de Gádor. Tienen una media de 4 goteros por olivo de 4 litros la hora. El agua lo obtienen de pozos subterráneos y de ahí va a unos embalses. Con el riego se aportan los abonos. Los embalses ocupan una hectárea y de 12 a 15 metros de profundidad, debido a la gran superficie a regar. La plantación consta de olivos de 10 años. La principal variedad que trabajan es la picual, que tiene un 80% de la finca, y el resto es de la variedad arbequina y hojiblanca. Están enfocándose a la producción integrada, por lo que están tendiendo a no labrar el terreno.
El olivo es un árbol de tamaño mediano de unos 4 a 8 metros de altura según la variedad. El tronco es grueso y la corteza de color gris a verde grisáceo. Las hojas son persistentes y normalmente sobreviven 2 o 3 años, aunque también permanecen en árboles hojas de mayor edad. Son simples, de forma lanceolada y con bordes enteros. En cada nudo aparecen 2 hojas opuestas y los planos de las hojas de 2 nudos consecutivos se disponen entre sí a 90 grados. La inflorescencia se desarrollan en las axilas de las hojas de los nudos, del crecimiento vegetativo del año previo en la floración. La forma de la inflorescencia es paniculada, es decir, tiene un eje central del cual salen ramificaciones que a su vez también pueden ser ramificadas. Las flores son pequeñas y con simetría regular. El cáliz es un pequeño tubo con forma de campana y de color blanco verdoso. La corola está compuesta por 4 pétalos blanquecinos unidos en su base. En esta época del año es cuando se produce la plena floración del olivo y se empezará a producir la germinación de los granos de polen, tan molesto para las personas alérgicas. Si observamos uno de estos granos mediante un microscopio electrónico, veremos una pared exterior muy característica, recorrida por 3 surcos, los cuales son las aperturas por donde puede germinar el tubo polínico. Botánicamente, la aceituna es una drupa, tal como la almendra, el melocotón o la cereza. Se trata de un fruto con una sola semilla, con un hueso o endocarpo, una pulpa, carne o mesocarpo y una piel o esocarpo. El clima extremo de Tabernas, seco y con el mayor número de horas de sol al año de todo el continente, está siendo excelente para la producción de olivos. El éxito de esta empresa empieza con la selección de los olivos desde el vivero, habiéndose desarrollado una plantación con los niveles de densidad y técnica de cultivo adecuadas. Actualmente, para la multiplicación de olivos se emplean estaquillas semileñosas bajo remobilización y en tunelillos de enraizamiento, colocándose en distintos tipos de sustrato. Los brotes vigorosos del mismo año del anterior emiten una serie de raíces adventicias que posteriormente son trasplantadas a otros sustratos y a otros tipos de contenedores. Las variedades cultivadas en la finca son picual, arbequina y hojiblanca. Picual es una variedad vigorosa adaptada a zonas calizas. Es muy valorada por su elevado rendimiento graso y por las excelentes características organolépticas de su aceite. La gran capacidad germinativa de su polen hace que se utilice como polinizador de otras variedades. La variedad arbequina se caracteriza por el pequeño tamaño de su fruto y es muy apreciada por su precoz entrada en producción, elevada productividad y excelente calidad de aceite. La variedad hojiblanca tiene doble aptitud, es decir, se puede utilizar para obtener aceite y para aceituna de mesa. Sus frutos presentan un contenido en aceite bajo, aunque apreciado por su calidad, y al igual que en otras variedades tiene una elevada resistencia al desprendimiento, lo cual hace que la recolección se realice a mano, entre los meses de noviembre y enero. En cuanto a la floración, es muy importante el viento para que se produzca una polinización aceptable. Este año esperan obtener unos 4 millones de aceitunas. El entutorado lo hacen con unas cabillas normales de 1,5 metros de altura y lotan cuidadosamente al olivo para no dañarlo. Las ataduras cada cierto tiempo se vuelven a atar, ya que si no se hiciese de esta manera estrangularíamos al olivo. La variedad picual se caracteriza por su puesta en producción rápida. No es un árbol excesivamente delicado y esta zona por la climatología que tienen una variedad de picual especial. El arbequino es también un árbol muy resistente a plagas y enfermedades, pero hay que recogerlo muy tempranamente, casi verde porque el aceite no es muy estable.
El hojiblanco se caracteriza por su hoja blanca. Es un olivo que tiene producciones medianas, pero la aceituna es más gorda y tiene más contenido en agua. Su aceite es muy suave y muy aromático. Este olivo tiene doble actitud. Sirve para verdeo y para aceite. En esta finca se realiza una perfecta protección vegetal responsable de la producción de frutos completamente sanos hasta el momento de la recolección. La plaga más importante en el cultivo del olivar en la zona mediterránea es la mosca del olivo. En la siguiente imagen observamos el macho y hembra de esta especie, que son pequeñas moscas con cabeza ancha y donde destacan los ojos de gran tamaño. Estas moscas pican la oliva, disminuyéndose la producción por pérdida de peso del fruto o caída de este. Los aceites pierden calidad también, debido a que en las galerías hechas por la mosca en la oliva se instalan diferentes clases de hongos. Otra plaga muy común en los olivos es el praiso polilla del olivo, que es una pequeña polilla gris de un poco más de 1 centímetro de longitud. El glifodes o polilla del jazmín es una mariposa que en estado de larva perfora las hojas de los olivos y se las va comiendo poco a poco, dejando solo el nervio central. El algodón del olivo es un insecto muy común en todos los países mediterráneos, produciendo una serie de colonias en la inflorescencia muy características, semejantes a un algodón. Entre las enfermedades destacamos el repilo, el cual es un hongo que produce un síntoma característico en el haz de las hojas, donde se aprecian unas manchas circulares de tamaño variable y de color marrón oscuro o negro, a veces rodeadas de un halo amarillento. El síntoma de una bacteria que produce la tuberculosis, verrugas, tumores o agallas del olivo son claros y conocidos por todos los olivicultores. Se producen una serie de tumores o agallas de forma redondeada que llegan a alcanzar a varios centímetros de diámetro. No obstante, debemos destacar que en esta finca, debido a la climatología de la zona y el control exhaustivo de plagas y enfermedades, apenas se producen problemas de este tipo. Es muy importante realizar una buena poda del olivo para mejorar también estas técnicas de cultivo. El proceso de elaboración de este aceite comienza en el olivo, con un riguroso seguimiento y control de la aceituna hasta conseguir un fruto totalmente sano, que ha sido recolectado cuidadosamente en su grado óptimo de madurez. La molturación se produce en la almazara el mismo día de su recolección a través del sistema más avanzado. Pero nos estuvieron explicando también anteriores sistemas de producción de aceite de otros tiempos. Así destacamos la prensa de capilla o tornillo, que es la prensa tradicional que se ha extendido hasta finales del siglo XVIII. El mecanismo consistía en un tornillo de madera o hierro que atravesaba una gruesa tabla, donde se tallaba la contratuerca. Posteriormente descendía verticalmente sobre los capachos, gracias al giro que unos hombres imprimían a la tuerca. En la prensa de palanca y torno, la presión sobre el extremo de la viga se ejerce por medio de un torno accionado por 2 hombres, gracias a una doble cuerda que permitía bajar la viga hasta el punto de presión máximo. El sistema de molienda mediante mola o olería es uno de los más antiguos conocidos. Se compone de una base de piedra de forma circular en cuyo centro se levanta un eje al que se acopla otro horizontal, que soporta unas 2 muelas cilíndricas atravesadas por su centro, construidas de piedra y a las que se le imprime un movimiento de rotación. A finales del siglo XVIII se impone en España el molino a rulos o en piedro cónico. Su novedad consistía en sustituir las piedras cilíndricas de los viejos molinos anteriores por conos de piedra, evitándose el deslizamiento que se producía en los anteriores sistemas, al coincidir la sección de la piedra con el sector circular recorrido. Incluso hoy en día se sigue empleando este método en algunas zonas de España, donde distintos animales mueven este cono, depositándose la oliva morturada en distintos capachos para obtener posteriormente el aceite.
pero esta empresa está empleando modernos sistemas mediante una primera molturación en frío con decantación natural. Así, por ejemplo, se puede ordeñar la oliva, donde el operario desde el suelo o subido al árbol recoge la oliva con sus propias manos. Actualmente se están empleando unos peines de forma que la recolección se realiza de forma más cómoda y eficaz. En ambos casos el fruto derribado se recoge en lienzos o mallas extendidos bajo el olivo y que ocupan la parte superior a la zona del goteo del árbol. Estas mallas se pliegan convenientemente y se vierte su contenido en cajas, sacos o espuertas. Pero actualmente y en una explotación como esta, la recolección se realiza de forma mecanizada mediante vibradores multidireccionales. Estas máquinas llevan una pinza que se agarra al tronco del árbol para transmitirle la vibración originada por el giro de las masas de inercia. En estas pinzas es muy importante el tipo de cojines que entra en contacto con el árbol, ya que se deben deformar y adaptarse totalmente al tronco. La oliva se recoge en lonas plastificadas con un plano inclinado de unos 45 grados y deben ser diseñadas de tal forma que se pueda soportar un peso de más de 100 kilos de aceituna. La tela frontal debe estar diseñada también para que se pueda realizar una perfecta visibilidad desde el tractor para efectuar la maniobra de aproximación al árbol. Este paraguas se pliega y despliega por medio de dos cremalleras, que accionadas hidráulicamente hacen girar dos engranajes situados a ambos lados de la pinza de la cabeza vibradora. Sendas barras solidarias a ellos actúan girando y tirando de las varillas que constituyen cada uno de los semiconos que forman el paraguas receptor del fruto. Una vez desplegado el paraguas invertido, se sacude el árbol mediante el vibrador. Fruta e impurezas caen al fondo del cono, dirigiéndose hacia las cintas transportadoras que almacenan la oliva en cajones receptores. Posteriormente se lleva la oliva al camión o remolque y es transportada rápidamente a la almazara para proceder a su preparación para obtener el aceite. Es decir, en el proceso de producción del aceite, la oliva inicialmente se descarga en la tolva de recepción, que lleva una serie de rejas para evitar la entrada de grandes ramas. Una vez recogida la oliva, se procede a las podas de los olivos que van enfocadas a una poda de fructificación para una recogida mecanizada como hemos visto. Consiste en hacer cruces altas aproximadamente de 1,5 metros y conseguir un árbol perfectamente ramificado, eliminando todas las ramas interiores del olivo. Seguidamente y por cintas transportadoras se procede a la limpieza mediante cañones de aire que separan la oliva de cuerpos extraños como pueden ser hojas, ramas, tierra, etc. Posteriormente la oliva se lava utilizando agua como medio de solubilización, eliminando así los cuerpos menos pesados. Seguidamente se pasa a otra tolva y se muele mediante triturador de martillo.
La molienda ocupa en el proceso de extracción de aceite un lugar de alta responsabilidad, ya que la forma de realizarla tiene influencia directa sobre los restantes procesos de elaboración de aceite. La siguiente fase es el batido lento de la pasta de aceitunas molidas, lo cual facilita la reunión de los glóbulos de aceite en gotas de mayor tamaño e incluso en proporciones de fase oleosa continua desligada de los sólidos de la pasta y de la fase acuosa. Posteriormente se realiza la separación sólido-líquido mediante centrifugadora. Inicialmente pasa por un decantador centrífugo horizontal que consta esencialmente de un rotor cilíndrico, cónico, giratorio y un rascador helicoidal de eje hueco que gira coaxialmente en el interior del mismo y a diferente velocidad del anterior. El aceite pasa posteriormente a una centrífuga horizontal que permite efectuar la separación de las fases de una forma continua y rápida. El aceite que sale de la centrífuga vertical debe hacerse pasar por pequeños decantadores para provocar la desaireación que provoca la centrifugación. Seguidamente pasa a centrifugadora vertical, donde se pone en contacto agua a diferentes temperaturas con el aceite, de tal manera que al entrar el agua en contacto con el aceite absorberá todas las impurezas del aceite, pesará más y se quedará en la parte de abajo. El aceite ya limpio sale por el orificio. Seguidamente se procede a la decantación natural en diferentes depósitos basándose en las diferencias de densidad existentes entre ellos. Antes de pasar a bodega se realizan diversas analíticas del aceite. Posteriormente se realiza un lacrado y final de calidad del envase, donde se coloca una numeración a cada botella que certifica el producto y se coloca también un díptico explicativo. En la bodega se mantiene el aceite en unos tanques de 50.000 kilos,
en unas determinadas condiciones medioambientales. Actualmente se pueden almacenar cerca de 1 millón de litros de aceite, realizándose ampliaciones en la misma próximamente. En estos momentos se producen dos tipos de aceite. El primero se denomina Castillo de Tabernas, posee una acidez del 0,1%, siendo la variedad utilizada picual. Este aceite se recomienda especialmente para aliñar ensaladas y realizar múltiples platos de cocina tradicional o moderna, tostada, gazpacho, etc. El segundo tipo de aceite que se produce es el Castillo de Tabernas Coupage, elaborado a través de 3 variedades, donde el 60% es de picual, el 20% de hojiblanca y el restante 20% de arbequina. Este aceite se recomienda especialmente para consumir en crudo, acompañando muy bien a vegetales frescos, pescados, tostadas, etc. El aceite de oliva virgen extra es rico en vitamina E, reduce los niveles de colesterol en sangre, ejerce efectos protectores en las paredes del estómago y debido a sus propiedades antioxidantes previene el envejecimiento celular. El aceite Castillo de Tabernas procede del cortijo olivar del desierto junto al desierto de Tabernas en Almería. El estricto seguimiento y control de la producción ha hecho posible la obtención de este excelente aceite de oliva virgen extra con 0,1 grados de acidez natural, única en el mundo.